Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu, muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar este lindo tulipán amarillo, ya que se acerca el 21 de marzo. Este lindo tulipán tiene dos hojitas y está así. En lo personal me ha encantado mucho cómo quedó. Creo que se ve muy bonito. Para el tulipán he ocupado simplemente retacitos de estambre amarillo que tenía por ahí. Y en cuanto a las hojitas, se ve así. Espero que les guste mucho y se animen a realizarlo. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Este lindo tulipán mide aproximadamente de 26 a 25 centímetros dependiendo del grosor de estambre que vayan a ocupar. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestro lindo tulipán son estambre color amarillo o retacitos de estambre en color amarillo, estambre verde perico, un palo de bambú, así lo conseguí en Parisina. Esto es un palo de bambú, en realidad está muy largo, lo he dividido en dos, este mide aproximadamente unos 45-47 centímetros, entonces lo dividí a la mitad para poder sacar dos tulipanes de una sola maderita. Vamos a ocupar relleno, aquí ya lo he revuelto con los retacitos de estambre que tengo por ahí para ocuparlo también como relleno. Silicón frío o silicón caliente, de los dos pueden ocupar. La diferencia es que el silicón frío tarda un poquito más en secarse, pero igual es de mucha ayuda. Una tijera, un gancho del número 4, una aguja lanera y marcadores de puntos o retacitos de estambre. Y nada más, y si me falta algún material se los dejo en la descripción. Espero que se animen a realizarlo y comenzamos con el tutorial. Para comenzar con nuestro lindo tulipán vamos a realizar un anillo mágico. Tomamos nuestra hebrita de esta manera, enrollamos nuestro dedito que no quede muy apretado. Y esta hebrita lo paso entre mis dedos, meto mi gancho, realizo una lazada, nuevamente lazada para subir con una cadena y ya tenemos el anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Meto mi gancho, jalo mi hebrita, tengo 2 en el gancho y cierro. Nuevamente llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos un poco el anillo mágico, que no quede muy ajustado porque vamos a introducir el palito después. Solamente es para que podamos realizar la segunda vuelta, que nos quede así, que no quede muy apretado. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto que tenemos aquí. Aquí está mi primer punto, voy a meter mi gancho y tomo las dos hebras juntas. Realizo 1, y nuevamente en este mismo punto voy a realizar otro punto bajo. Recuerden que el aumento es realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a colocar un marcador en el primer punto bajo que realizamos. Pasamos al siguiente punto, el punto número 2, y realizo nuevamente un aumento. Un punto
y en este punto otro punto bajo, y ahí ya llevamos 2 aumentos. Así le vamos a realizar hasta terminar un aumento en cada punto. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. Este es mi primer punto. Paso mi estambre de este lado porque este es mi marcador. Este es mi primer punto y voy a realizar un punto bajo. En el siguiente voy a realizar un aumento, 2 puntos en el mismo lugar. 1 y 2. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento en el siguiente punto, 1 y 2. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2, un aumento en el tercer punto bajo, 1 y 2. Y vamos a repetir este proceso por toda la vuelta. 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. Aquí llevamos 2, 3, un aumento, 1 y 2. Y hemos terminado con 30 puntos bajos. Hasta aquí vamos a dejar la base de nuestro tulipán. A partir de ahora, de la vuelta número 6 a la vuelta número 16, vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1, 2, 3. Así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. En caso de que su estambre sea muy delgado, pueden darle otra vuelta más de aumentos. Aquí en esta base nos hemos quedado con 30 puntos que realizamos 3 puntos bajos, un aumento. Para la vuelta número siguiente, que sería la vuelta número 6, si es que el estambre fuera muy delgado, realizaremos 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y nos quedará un total de 36 puntos bajos. Pero en este caso, así ya queda listo la base de nuestro tulipán. Hemos terminado todo ya nuestro lindo tulipán hasta la vuelta número 16. Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a colocar el palito aquí en la basecita. Vamos a aquí colocarle un poquito de silicón para que nuestro tulipán quede. Aquí ocupé puros retazos de estambre para que ya quedara listo, que se acabaran mis estambres porque tengo mucho ahí. Colocamos un poco de silicón caliente. A mí me gusta colocarle todo por aquí a la maderita para poder enrollar la hebrita del anillo mágico. Así.
y no se me ande zafando. Volteamos nuestro tejido, volvemos a subir. Le colocamos un poco más de silicona para que quede muy reforzado y colocamos el relleno. Una vez terminado de colocarle la madera a nuestro tulipán, colocarle relleno, bueno, ya le hemos colocado, pero solamente hasta la mitad, que quede rellenadito, pero solamente la mitad, para poder cerrar y darle forma a nuestra linda flor. Con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a formarle las esquinitas. Primero vamos a realizar un cierre invisible. Vamos a buscar nuestro segundo punto bajo de la vuelta número 16. Este es el primer punto bajo de la vuelta 16. Este es el segundo punto bajo. Entonces aquí, tomando las dos hebras juntas, voy a colocar, bueno, voy a meter aquí mi aguja lanera y esta es el último punto bajo de la vuelta número 16. Me voy a volver a regresar aquí tomando solamente la hebra trasera, la hebrita que tengo hacia adentro. Y aquí simulamos un punto bajo y ya nuestro lindo tulipán ya queda cerrado. Ya no se nota el hueco. Ahora sí, vamos a dividir nuestro tulipán en 4 partes iguales, dependiendo de cuántos puntos hayamos terminado. Por ejemplo, aquí terminé con 30 puntos. La mitad de 30, 15 y la mitad de 15 lo vamos a dividir también para que queden 4 partes iguales. Primero voy a colocar aquí, voy a meter mi aguja lanera en el punto número 15. Cerramos. Si ustedes creen que todavía le falta relleno, es momento de colocarle antes de cerrar, de terminar de cerrar el tulipán. Me vuelvo a regresar aquí a mi primer punto, aquí tomando las dos hebras juntas. Le damos unas 2 vueltas o 3 para que quede bien reforzado. Volvemos a regresar. Pasamos por aquí. Ahí está la primera parte. Ahora vamos a meter esto por acá. Nos vamos a volver a regresar aquí. Y vamos a pasar nuestra aguja lanera de este lado, en esta esquina, hacia abajo, abajo del nudito que realizamos aquí. Colocamos bien el relleno. Aquí. En esta esquina ya puedo quitar este marcador. Aquí también jalamos, acomodamos bien el relleno que no se note mucho. Paso mi aguja lanera por abajo del primer nudo que realicé. Paso ahora en esta esquina. Aquí donde tengo colocado mi marcador. Quito marcador porque ya no lo voy a ocupar. Jalo. También de la misma manera le voy a dar unos 2 o 3 puntaditas para que ya quede listo. Jalamos. Tratamos de que nuestro relleno no se nos salga.
me vuelvo a regresar a la primera esquinita. Unas 2 puntaditas hacia abajo, abajo del primer nudo. Me vuelvo a regresar y ahora sí, la hebrita sobrante lo vamos a terminar escondiendo entre las hebras hacia adentro. Por aquí la pasamos con unas cuantas hebritas. La hebrita sobrante lo vamos a cortar. Una vez terminado con nuestro lindo tulipán, así nos queda la flor. Para realizar la hoja de nuestro tulipán, vamos a ocupar este alambre. Es un alambre delgado que lo conseguí en Parisina. Es muy flexible y fácil de manipular. Vamos a cortar un tamaño de 30 centímetros. Vamos a cortar 2 porque vamos a colocarle 2 hojitas a nuestro lindo tulipán. Vamos a tomarlo por la mitad y lo vamos a doblar. Con mucho cuidado porque si no nos podemos picar aquí. Así. Ahora vamos a ocupar nuestro estambre verde perico para realizar la hoja. Vamos a comenzar con 30 cadenas. Enrollamos nuestro dedito, metemos nuestro ganchito para realizar nuestro nudo deslizado. Ahora sí. 1, 2, 3. Una vez terminado con las 30 cadenas, ahora vamos a tejer a partir de la segunda cadena desde el gancho. Esta es la primera, esta es la segunda. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tengo 3 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 3 medios puntos. Realizamos lazada, metemos aquí, cierro todo junto. Vamos con la siguiente lazada. Tengo 3 en el gancho, cierro todo junto. Llevamos 2 medios puntos altos y el último lazada. Tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2, por último los otros 2. Ahí está mi punto alto. Vamos a realizar 3. Vamos con la segunda. Lazada, meto aquí, tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2 y luego los otros 2. Y así realizamos el último punto alto. Entonces nos va quedando así: 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos, 3 puntos altos. Vamos a tejer ahora 11 puntos altos dobles. Hacemos lazada, nuevamente lazada, metemos acá, cerramos los primeros 2, luego los otros 2 y por último los otros 2. Nuevamente lazada, lazada, doble lazada, hacemos doble lazada, tenemos 1, 2, 3, 4 en el gancho, cerramos los primeros 2,
luego los otros dos y por último los otros dos. Llevamos 2, lazada, lazada, tengo 4, cierro los primeros 2, luego los otros 2 y por último los otros 2. Y así vamos a realizar los otros puntos altos dobles que nos faltan para tener 11. Una vez terminado con los 11 puntos altos dobles, vamos a realizar ahora 3 puntos altos, lazada, cierro los primeros 2, luego los otros 2, nuevamente lazada, metemos aquí, cierro los primeros 2 y por último los otros 2. Llevamos 2 puntos altos, lazada, tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2 y ahí están mis 3 puntos altos. Ahora vamos a realizar 3 medios puntos altos como hicimos al principio. Lazada, tengo 3 y cierro todo junto. Siguiente medio punto alto, lazada, tengo 3 y cierro todo junto. 2, lazada, tengo 3 y cierro todo junto. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Hemos terminado con la primera parte de nuestra hojita, la hojita de nuestro tulipán. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con el alambre para tejer la otra mitad de nuestra hojita en este lado. Entonces, para esto vamos a realizar nuevamente el mismo proceso como comenzamos aquí o como terminamos acá. Aquí terminamos con 3 puntos bajos. Entonces, en este último punto, en esta última cadena, vamos a realizar el primer punto bajo de la siguiente vuelta, de la siguiente mitad. Entonces, aquí nos quedarán 2 puntos bajos, el último de esta parte y el primero de esta parte. Meto mi gancho, jalo mi hebrita, tomo mi alambre, paso por aquí y cierro. Y así ya quedó asegurado nuestro alambre. Vamos a llevar esta hebrita escondiendo por aquí conforme vamos tejiendo para que no se nos quede ahí. Ya hemos realizado el primer punto de la vuelta número 2 o de la otra mitad. Ahora vamos a pasarnos a esta cadenita. Nos fijamos bien. Esta. Aquí ya sería el punto bajo número 2 y vamos a llevar nuestro estambre escondiendo conforme vamos tejiendo, al igual que la hebrita. Aquí serían 2 puntos bajos y en el siguiente 3. Y así nos va a quedar. Ya tenemos los 3 puntos bajos del comienzo. Vamos a comenzar ahora con 3 medios puntos altos. Lazada, paso al siguiente, cierro todo junto.
Siguiente, lazada, paso de este lado, cierro todo junto, llevo 2 puntos altos, lazada, medios puntos altos, disculpe, y 3 medios puntos altos. Y nuevamente vamos a volver a repetir 3 puntos altos. Una vez terminando los 3 puntos altos, ahora vamos a realizar 11 puntos altos dobles, del mismo modo como realizamos aquí. Entonces, si se dan cuenta, vamos a comenzar como iniciamos o como terminamos aquí. 3 puntos altos, 3 medios puntos altos, 3 puntos altos, 11 puntos altos dobles y nuevamente 3 puntos altos, 3 medios puntos altos y 3 puntos bajos. He terminado con los 11 puntos altos dobles. Realizamos los 3 puntos altos. 1, 3 medios puntos altos y terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. Realizo un punto deslizado en el último punto, cortamos una hebrita, no muy larga, simplemente para poder esconder estos alambritos, y realizamos un punto deslizado en el primer punto que realizamos. Y listo, así ha quedado la hojita de nuestro tulipán. Voy a colocar un poquito de silicón por aquí. Enrollo mi hebrita sobrante. De la misma manera repetimos el mismo proceso con la otra hojita. Vamos a colocar un poco de silicón caliente. Por aquí le colocamos aquí en la basecita y vamos enrollando nuestro estambre. Por todo el palito, todo el palito. Ay, disculpen si no se nota. Así conforme vamos enrollando, vamos colocándole un poco de silicón para que no se nos vaya a zafar lo que es el estambre y quede el palito ahí todo pelón. Así le damos la vuelta hasta por la mitad de la maderita para poder colocar las hojas. Una vez llegando por aquí, vamos a colocarle más silicón. Saben que opté por el silicón frío porque con el caliente no me acomodé. Hay que ser muy rápida con el silicón caliente. Entonces opté por mi silicón frío. Vamos a colocarle aquí un poco de silicón. Vamos a tomar la hojita de esta manera. Esta parte va a ir aquí pegada a la flor. Vamos a colocarlo por aquí junto con el alambre, así, y le vamos a dar unas 2 vueltas que quede bien reforzado. Jalamos para que no se nos zafe. Le damos unas 2 o 3 vueltas. Aquí ya le di 3. Ahora del otro lado, de este lado, nuevamente voy a colocar un poco de silicón por aquí y vamos a tomar la otra hojita. También va a ir de esta manera. La parte de atrás va a quedar hacia afuera. Entonces lo colocamos por acá. Le damos también las vueltas necesarias para que quede bien reforzado. Que quede apretadito para que no se zafe. Y
una vez aquí terminado, seguimos dando vueltas en el palito, tapamos todas estas partecitas y seguimos dando vuelta con con la hebrita hasta llegar hasta aquí. Hemos llegado hasta el final. Cortamos la hebrita, colocamos un poco de silicón por aquí para poder reforzarlo. Ahora sí, así ha quedado nuestro lindo tulipán y de esta forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado mucho y que este tutorial les sea de gran utilidad. Si les gusta y le realizan, me encantaría que me dejen una manita arriba, un comentario, ya que eso me ayuda mucho para seguir compartiendo más proyectos y que esta bonita familia de amigas tejedoras siga creciendo cada día. Si realizan alguno de mis patrones, me encantaría ver el resultado, cómo les ha quedado a ustedes. Igual les agradecería mucho etiquetarme en Instagram. Me encuentran como TejidoSwimmy2 y en TikTok también como TejidoSwimmy2, por si gustan etiquetarme, ver cómo les ha quedado sus proyectos. Y muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.